Alguien le dijo a Jesucristo: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y le dijo a la gente: guárdense de toda clase de codicia. Aunque una persona ande muy bien, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tenía una gran cosecha. Empezó a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar tanta cosecha. Haré lo siguiente: derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré todo el grano y el resto de mi cosecha. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. La avaricia está considerada como la raíz, la fuente de cantidad de pecados. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 17 de octubre, año 2022. La avaricia es la raíz de todo pecado, de muchos pecados, de cantidad de pecados. Eso es muy cierto. Hoy la Iglesia Católica nos permite conocer rápidamente la historia de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es de origen sirio, más o menos en el año 335, y es uno de los padres de la Iglesia Católica, y por haber sido discípulo de San Pablo y de San Juan, es reconocido como padre apostólico en la Iglesia Católica. A San Ignacio de la Antioquía se le atribuye algo bien interesante que yo creo que hay mucho católico que no sabe este detalle. Se le atribuye el nombre de la Iglesia Católica. Católica, la palabra católica, como católica, la escribe por primera vez en la historia San Ignacio de Antioquía, y es una frase donde él dice: donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica, y utilizó esa palabra. Escribió el santo en una de sus cartas pastorales, como hablando de un título por primera vez en la Iglesia, un adjetivo calificativo, católica, que viene del griego católicos, que quiere decir universal. La palabra católica significa universal. Ahí tenemos al autor de la palabra por primera vez en la historia, San Ignacio de Antioquía, que fue el tercer obispo de Antioquía. La palabra de Dios nos pone a pensar en un pecado que yo llamaría bastante serio como pecado, y es el pecado de la avaricia. Según los teólogos moralistas, es la fuente de los pecados. La avaricia, la codicia, el egoísmo no permiten que una persona cumpla perfectamente con la misión que se le encomienda. Si una persona tiene un problema de avaricia, va destruyendo a los demás, se destruye a sí mismo. Cuando una persona quiere ser misionero, pero está pensando en acumular bienes, en tener mucho dinero, tener muchas propiedades, gozar de un rol social impresionante, no, señor. Hace rato perdió el curso para misionero. La avaricia, la codicia, el egoísmo no sirven y no funcionan en un misionero, en un creyente, en una persona que quiera llevar una vida sana. Y no solo en la vida religiosa.
o en la vida misionera, también en la vida normal de una familia. Imagínense ustedes a un esposo avaro, es un problema muy serio para una familia. Hay una frase que está en la Santa Biblia que es muy sabia, es práctica y advierte los peligros que tiene ese pecado. La frase dice, guárdense de toda codicia. Guárdense de toda codicia. Esa frase que está en el capítulo 12 de ese Evangelio según San Lucas en el verso 13, es una frase de esas que vale la pena tenerla como colección de las frases para organizar una buena personalidad. Una excelente manera de ser de una persona. Guárdese de toda codicia. La teología moral en la Iglesia Católica nos regala una excelente catequesis sobre los pecados capitales, que por sus mismas características se llaman capitales porque son fuente de otros pecados. La situación se complica y se le complica la vida a una persona cuando se deja llevar por un pecado capital. Los teólogos dicen que los pecados capitales como generan otra cantidad de pecados, si una persona no evita los pecados capitales se arruina velozmente. Por ejemplo, existen 4 pecados capitales que llevan a una persona a desordenarse y fijarse solo en un bien pero aparente. De los 7 pecados, hay 4 que son bastante también peligrosos porque hacen que la persona viva hipócritamente, de apariencia en una sociedad. Por ejemplo, la soberbia es un afán desordenado de la excelencia de una persona, querer estar por encima de los demás, prepotente, arrogante, siempre presentándose por encima o hablando de sí mismo. La lujuria y la gula son bienes aparentemente temporales. La codicia o la avaricia se queda con los bienes exteriores. Existen 3 pecados que es el modo indebido de rechazar el mal. Una manera de rechazar el mal es la pereza, que rechaza el esfuerzo que debió haber hecho una persona, pero por pereza no lo pudo realizar. La envidia, que es una oposición al bien de los demás. ¿Cuánto mal hace una persona envidiosa en un hogar, en una familia, en una parroquia, en una diócesis, en la iglesia? La envidia se opone al bien y a los derechos de los demás. La ira. La ira es un pecado que incita al rechazo, a la violencia con las demás personas. Las personas con ira le pueden quitar la vida a las demás personas. Son peligrosas. La ira. Un buen teólogo, no moralista, es español. Su nombre es Ramón García de Haro. Este excelente teólogo moralista advertía que entre los 7 pecados capitales, la soberbia y la avaricia son origen de todo pecado. Es más, dice el teólogo, la avaricia es la raíz de todo pecado. Y así también lo enseñó el apóstol de los gentiles, hablando a su excelente discípulo que lo consideraba con una fe genuina. Decía el apóstol San Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Papa Francisco lo ha repetido cantidad de veces desde que es Papa. El amor al dinero, el desorden de querer tener dinero, comprar, tener poder, estar por encima de las demás personas. Así lo dice San Pablo a su gran amigo Timoteo y le escribe la primera carta y en el capítulo 6 de esa carta le dice la raíz de todos los males es el amor exagerado por el dinero. Algunos, arrastrados por él, se extravían de la fe, se han torturado a sí mismos. Pero tú, hombre de Dios, dice San Pablo, huye del amor al dinero, procura ser
religioso y justo. Oigan cómo plantea la religión San Pablo. San Pablo plantea una religión que sea una religión de fe a Dios, de amor a Dios, y que sea una religión de personas justas, equilibradas en el instante. Vive con fe y amor, constancia y bondad, le manda a decir a Timoteo San Pablo. El Papa Francisco enseña que el dinero sirve, pero la codicia mata. Otra frase que quedamos hoy bien interesante. El dinero sirve, pero el problema es que la codicia mata. El dinero sirve para realizar muchas cosas, para progresar la humanidad, pero cuando se transforma en la única realidad, destruye al ser humano y sus vínculos con el exterior. Lo que se debe condenar es el uso distorsionado del dinero, dice el Papa Francisco, el uso distorsionado del dinero. Ya la persona se enloquece y vende las cosas de Dios, manipula las cosas de Dios con dinero. Dice el Papa, el que atesora para sí no es rico delante de Dios. Más o menos es muy parecido a la parábola que Jesucristo le cuenta cuando alguien le dice, dile a mi hermano que me tiene que dar la herencia, y le cuenta una parábola de una persona rica que quiso acumular tantos bienes, acumuló, y cuando vino el momento se incendió todo y se acabó y quedó con los brazos cruzados. Interesante hoy pensar en que los pecados capitales no nos atrapen en la vida personal. La avaricia es raíz de todo pecado, dice la Santa Biblia. Hay que estar muy atentos y muy diligentes. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.